Bueno, José, tengo una pregunta como disparador que parece sencilla, pero tiene su complejidad. ¿Qué es ser un líder? Uh, es compleja, no es sencilla. Eh, Porque encuentro que normalmente las personas suelen conectar liderazgo con jefatura, suelen conectar liderazgo con una posición, con un puesto. Eh, y encuentro que ser líder es una posición, pero no una posición formal. O sea, no es un cargo en una organización, es un espacio que uno ocupa, pero que uno puede ocupar desde su posición jerárquica, o sea, desde jefe, ocupar el puesto de líder, pero igual uno puede ocupar entre pares o incluso de abajo hacia arriba, por así decirlo. Eh, Encuentro que ser líder tiene que ver con la capacidad de mover personas, de influenciar comportamientos, plantear comportamientos, estrategias, iniciativas. O sea, al final, eh, ser líder yo creo que tiene mucho que ver con tomar la iniciativa. Eh, si uno ve empresas líderes, por ejemplo, hay empresas que no necesariamente tienen el mayor market share, pero muchas veces son líderes porque son las empresas que definen las reglas del mercado, que son las primeras a tomar actitud, que cambian las reglas del juego y que normalmente tienen como por consecuencia un crecimiento de market share. Si hacemos la comparación con personas, yo encuentro que es similar. Son las personas que a través de su comportamiento logran ocupar espacios, por así decir, de manera positiva, naturalmente. O sea, yo creo que igual el liderazgo tiene mucho que ver con confianza, tiene que ver con, con reputación, con marca personal. O sea, todo eso, o sea, de alguna manera gira alrededor del concepto de liderazgo. Así que, sí, es una pregunta sencilla, pero no es tan sencilla. O sea, No, no, para nada. ¿Y crees que una persona se puede formar como líder o es algo que viene innato en la misma? eh, yo creo que se puede formar. Incluso yo creo que nosotros tenemos el estereotipo de líder como esta persona más extrovertida, eh, que, que normalmente es la persona que se luce en una fiesta, ¿no? Que llama la atención, que en el colegio era el chico más lindo, la chica más linda, ¿no? Y la persona más admirada por sus pares. Ese es el estereotipo, ese sería quizás el estereotipo del líder innato. Pero si hablamos sobre el mundo corporativo, los mejores líderes que he tenido eran en verdad personas introvertidas, personas que claramente fueron forjadas como líderes, personas que buscaron desarrollar competencias, o no sé si buscaron desarrollar, pero a lo largo de su vida desarrollaron competencias que garantizaron que, que tomaran bien este puesto de líder, por así decirlo. Eh, Así que, contestando tu pregunta, o sea, resumen, sí, se puede desarrollar. Y encuentro que en los perfiles menos obvios de líder, eh, uno encuentra muy buenos líderes. O sea, encuentro que los introspectivos son personas que observan mucho, son personas que, por observar mucho, eh, reconocen comportamientos, reconocen patrones en comportamientos y aprenden de a poco a extraer lo mejor de cada tipo de comportamiento, simplemente por observar. Entonces, mientras el líder innato se está luciendo en el colegio, el introspectivo se está desarrollando, aunque callado, se está desarrollando a través de la observación. Y, y con poca iniciativa, con poca cosa,
es capaz de, de, de exponer, por así decir, toda esta competencia y ocupar este espacio de líder y de un líder que sea admirado por su equipo, por sus pares, etc. Sí mencionabas las competencias y anteriormente también el desarrollo de competencias. ¿Cuál consideras que son las competencias necesarias para el desarrollo de un líder? Yo encuentro que la competencia clave es comunicación, sobre todo comunicación efectiva, o sea, ser capaz de transmitir de manera clara eh, lo que uno piensa, lo que uno cree, eh, ser capaz de que te entiendan correctamente y a través de la comunicación extraer lo mejor de cada uno. Hay otras competencias que considero que podrían ser como un extra o que le puedan aportar mucho valor a alguien que está en el puesto de liderazgo. Por ejemplo, eh, saber sobre estrategia. Eh, uno cuando tiene ciertas capacidades a nivel de conocimiento, puede ejercer este rol de manera mucho más efectiva, por así decir. Hay un libro que encuentro bastante interesante que se llama The Speed of Trust. No sé si está traducido al español, pero la traducción libre sería La velocidad de la confianza. El autor se llama Stephen Covey, Stephen R. Covey, o sea, es el hijo de Stephen Covey, que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, y el libro es básicamente sobre confianza. Es un libro súper largo, o sea, pero está bien escrito, es cómodo. Y, y él dice que confianza tiene dos pilares principales, que es competencia y carácter. Competencia en el sentido de ser capaz de generar resultados. O sea, toda persona, o sea, al final va como cómo generar confianza. O tú eres muy bueno, tú tienes que ser muy bueno en lo que haces, tú tienes que ser capaz de generar resultados, pero además de eso, tú tienes que ser capaz de demostrar que tienes carácter, que eres íntegro. Hay características alrededor de carácter eh, en este libro. Yo tomaría un poco eso con respecto a liderazgo. O sea, yo encuentro que el líder tiene que ser capaz de generar confianza, sobre todo. Y para eso encuentro que la competencia base es la comunicación. Pero, pero si consideramos que la definición de competencia es CHA, o sea, son conocimientos, habilidades y actitudes, eh, un, un líder tiene que tener estos 3 puntos, o sea, tiene que tener conocimientos, y ahí entra, por ejemplo, el tema de estrategia, entra o sea, toda la parte, entre comillas, más técnica de lo que hace. Tiene que tener habilidad, que ahí entra la parte de comunicación, por ejemplo, y tiene que tener actitud. O sea, ser líder igual incluye actitud de líder, incluye tomar la iniciativa, ocupar espacios, incluye muchas veces voluntariarse para hacerse cargo de ciertos temas. O sea, un líder no se esconde, ¿no? Por definición, ¿no? Es como que la persona que se expone, que toma la iniciativa, que se hace cargo, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, quizás un poco larga, pero encuentro que es este conjunto, o sea, tomando el ejemplo del libro. Sí, y teniendo a consideración esto que mencionabas con respecto a las competencias, en los últimos tiempos se generaron nuevas competencias a desarrollar en líderes que anteriormente no se tenían en cuenta. Sí y no. Eh, no, parto por el no, la parte más fácil. O sea, encuentro que hay una base que es intergeneracional, por así decir.
Eh, y sí, porque encuentro que las distintas generaciones tienen distintas expectativas, distintas maneras de ver el mundo. Eh, y, y naturalmente el desarrollo tecnológico genera ciertos cambios de, voy a ocupar un término que lo odio por un lado, pero creo que cabe, genera cambios de paradigma, ¿no? Genera cambios de cómo se ve el mundo, para ocupar un sinónimo no tan ocupado. Entonces yo encuentro que o sea, las competencias básicas relacionadas a la comunicación, de cómo gestionar un equipo, preocuparse por la gente, o sea, yo encuentro que un líder, por definición, es alguien que le guste gente, eh, le gusten los dilemas y desafíos de ser gente, de, de relacionamiento, etc. Eso encuentro que no ha cambiado. O sea, hay ejemplos de líderes muy buenos de generaciones, ¿no? O sea, desde la Biblia o antes, ¿no? Hay ejemplos de líderes potentes. Pero si consideramos el mundo corporativo específicamente, o sea, el trabajo, sí. Eh, la generación Z, por ejemplo, se porta de manera muy distinta a los baby boomers, ¿no? Tienen expectativas muy distintas. Y para cumplir el rol de líder, es importante que uno sea capaz de entenderlos y de entregar sus expectativas. Em, Tengo una pregunta con respecto a esto que comentabas recién, la diferencia entre generaciones. ¿Cómo manejás vos esta situación cuando tenés que capacitarlos, que tenés que formarlos? Porque imagino que son, tal como vos lo mencionabas, personas completamente distintas, incluso con otras visiones distintas. Yo, ¿Cómo lo manejás a eso? ¿Cómo lo resolvés? yo soy afortunado porque estoy justo en la mitad. O sea, yo llegué a trabajar con baby boomers al inicio de mi vida profesional. Trabajé mucho con la generación X. Yo creo que fui forjado bajo el liderazgo de la generación X. Soy representante del inicio de los millennials. Recuerdo, por ejemplo, de empezar a trabajar y, y la broma típica siempre involucraba a los millennials. O sea, como que yo era parte del bullying, por así decir, ¿no? Porque ya había una especie de un shock entre los X y los millennials. Y tuve la oportunidad de ver la llegada al mercado laboral de la generación Z. Entonces, de cierta manera, se me hace fácil conectarme a estas distintas generaciones. Eh, sí, yo creo que hay como hay una visión de mundo distinta. Eh, y yo creo que el primer punto para, para generar una buena relación con todas las generaciones es no estar sesgado, es no tener prejuicios. Yo creo que hay mucho prejuicio entre las generaciones. Eh, los Z miran a los X y los encuentran viejos. Los X miran a los Z y los encuentran flojos, ¿no? Eso como son los estereotipos, de cierta manera, ¿no? Los X llegaron al mercado de trabajo justo después de la crisis de 2008, ¿no? Estaban como ingresando al mercado de trabajo, allí. Y encontraron un mercado de trabajo bastante difícil. Entonces, tuvieron que entrar a picar, tuvieron que estar dispuestos a asumir una carga de trabajo quizás excesiva, o sea, como que llegaron y el mercado no estaba positivo, no estaba favorable, por así decir, ¿no? Y ahí súmase que ellos le reportaban a los baby boomers, que
que tiene esta visión de trabajo bueno es trabajar en el banco estatal de, de tu país, ¿no? Sobre todo nosotros latinoamericanos, ¿no? No sé, en Brasil, trabajar en el Banco de Brasil, me imagino que en Argentina igual, trabajar para el Banco de la Nación Argentina era como un trabajo increíble en algún momento, ¿no? La generación X ya no encontraba eso, ya buscaba trabajar para Procter Gamble, quizás, pero todavía tiene esta visión de desarrollar carrera corporativa, como que la visión de ser exitoso es llegué a director, llegué a gerente, llegué a quizás a C-level de una gran corporación. Los millennials igual heredaron eso. Yo heredé eso, yo llegué al mercado de trabajo y recuerdo que mi sueño era ser gerente de una empresa. Entonces, pero ya con una visión de búsqueda de un equilibrio entre vida laboral y vida social. Recuerdo que los ejemplos de los millennials era como que renunció y se fue de viaje por un año. Era como el estereotipo de los millennials, ¿no? Y efectivamente vi un montón de gente haciendo eso. Sobre todo porque yo trabajé por muchos años en la aviación. Entonces era aún más fácil, como que la persona como emitía un montón de boletos, de tickets de viaje y renunciaba. Vi muchos ejemplos como estos. Y los Z ingresan al mercado con una visión quizás más romántica del emprendedorismo. Encuentro que el sueño del Z es ser Steve Jobs, es ser Elon Musk, es ser Jeff Bezos. Y es meterse en el mundo de startup. Eh, Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo tuve compañeros de universidad que se metieron en el mundo de startup. Y era con una visión bastante como riesgosa, o sea, era como algo como novedoso, igual. eh, la gente miraba eso con desconfianza. Entonces, yo creo que, o sea, hice como un pequeño resumen de cada generación acá, bastante superficial, pero no tiene que entender el contexto que la generación ingresa al mercado laboral. Y eso igual define bastante sus expectativas, su visión de mundo. Eh, eh, los baby boomers fueron como consecuencia de guerra, o sea, es otra cosa. O sea, los Z llegaron a un mundo globalizado, llegaron a un mundo con teléfono celular, eh, ¿no? Y eso cambia rápido, o sea, eso define otros estándares de visión de mundo, de conocimiento, de expectativas, etc. Entonces, para llevarse bien con todos ellos, yo creo que uno tiene que entender, tiene que buscar entenderlos, buscar entender la razón por qué piensan de la manera que piensan, para que no los mire desde su... Si yo miro con mis lentes, por así decir, con mi anteojo, con mi manera de ver el mundo, naturalmente voy a encontrar desconexión. Entonces uno tiene que buscar ver el mundo desde sus lentes, desde sus anteojos, para intentar entender desde su manera. Y ahí, naturalmente, comunicarse de la manera que funcione mejor para esta generación. Una consulta con respecto a las generaciones. ¿Pasó alguna vez en la historia que haya tantas generaciones juntas conviviendo en un ambiente de trabajo y con diferencias tan marcadas? No soy capaz de decírtelo, o sea, con datos. Te puedo decir de guata, de percepción. Eh, Mi sensación sería que no. Yo te diría que no. Eh, pero quizás esté equivocado acá. Pero encuentro que... ¿Y por qué diría eso? Porque encuentro que la visión de los baby boomers era jubilarse a los 50. Eh, y por cambios en la sociedad, actualmente o sea, hay gente que tiene 80 años de edad y sigue trabajando. Eh, por otro lado, el costo de vida
ha aumentado, o sea, yo creo que o sea, la típica, el típico chiste entre los Z se refiere, o sea, si uno se mete en TikTok, por ejemplo, y ve los videos y los contenidos generados por esta generación, es una generación que el sueño de comprarse una casa, por ejemplo, es algo muy lejano para ellos. Y algo que para los boomers era común. O sea, yo casado a los 20 y pocos años de edad, con 2 hijos y ya con un crédito hipotecario, con una casa, quizás, o sea, el estereotipo gringo, con una casa en los suburbios, ¿no? Pero igual acá en Latinoamérica, o sea, había como la versión latinoamericana de eso. Quizás con un pequeño departamento, pero que hoy día es un buen barrio en, en Buenos Aires o en Santiago de Chile o en Brasil. O sea, todo, como que el barrio normal donde uno lograba comprarse un departamento, actualmente son los barrios high-end, por así decir, de las capitales latinoamericanas. Y una persona actualmente de 20 pocos años de edad probablemente vive con sus padres todavía, con otras expectativas, con otros sueños igual, pero no busca casarse, no busca hijos, etc. Entonces, esta persona convive o tiene la posibilidad de convivir con alguien que tiene 70 años de edad y que sigue trabajando por N razones. Quizás porque no haya logrado jubilarse o porque le encanta trabajar. Me ha tocado ambos. O sea. Entonces, contestando preguntas, desde mi perspectiva, desde lo que yo he visto, encuentro que sí. Pero sería interesante buscar datos concretos para dar una respuesta conclusiva. Quería meterme de lleno con respecto a tu proceso de mentoría con los líderes que acompañás o que vas formando y preguntarte cómo es tu proceso. Tengo varios procesos, o sea, tengo distintos procesos para distintas necesidades, por así decir. Eh, Te puedo contar los dos principales. Yo suelo vender un paquete de mentoría uno a uno, y ahí naturalmente, en este caso, parto intentando entender cuáles son las metas, dolores y desafíos de la persona. Eh, tengo, actualmente tengo clientes muy senior. Interesante porque yo no, al inicio no me presenté o no busqué este tipo de, no era como mi ICP o el perfil de cliente ideal para mí. Pero al final mi cartera de clientes actual, sobre todo, es bastante senior. Es un dueño de una automotora, que igual tiene una empresa de software, un fundador de una startup chilena, el CEO de una empresa multinacional que está presente en Perú. Eh, y, y cuando uno arma una mentoría uno a uno, al final es tailor-made, ¿no? O sea, cada uno tiene un desafío muy distinto de estos 3 ejemplos de clientes, por ejemplo. Pero sí, me gusta entender o profundizarme un poco más en las metas de la persona, o sea, que está buscando en su vida, y por qué me está buscando, por otro lado. Y ver cómo puedo encajarme en eso. Idealmente, busco generar resultados tangibles para la persona dentro de 10 sesiones. Yo vendo un paquete de 10 sesiones de trabajo. Entonces, ahora, estas sesiones pueden ser semanales, mensuales, quincenales, depende de la agenda y de la expectativa de la persona y de su disponibilidad para trabajar. Igual. A veces estas sesiones no son consumidas 100% por la persona. Por ejemplo, el caso de la automotora, yo estoy ocupando parte de las sesiones para conversar con el equipo de esta persona, porque estoy como armando un diagnóstico y necesito conversar con su equipo. Eh, yo también hago mentorías grupales. Ahí normalmente la mentoría es temática, es sobre un tema. O sea, es como que, por ejemplo, el año pasado yo tuve como 20 mentorados y les enseñé a definir su plan de metas para el año que viene. O sea, como era fines de 2024, la idea era definir el plan de metas para 2025.
Y de ahí como que entregué toda la metodología a través de un curso grabado, y las mentorías eran enfocadas en discusión, en desafíos individuales. Y ahí lo interesante es que todos estaban conectados, entonces no era más que yo como en el centro hablando con los 20, se generaban situaciones para que cada uno de los 20 fuera como al centro y ocupara lo que se llama de hot seat o asiento caliente, que es cuando uno va y expone sus desafíos y la gente alrededor puede opinar. Entonces, este formato de mentoría me encanta porque aportamos como distintas visiones de mundo, experiencias, opiniones, y encuentro que la suma de todo eso es mejor. Y hay el tercer modelo de mentoría, que es el modelo corporativo. Actualmente yo estoy trabajando con una empresa bastante grande acá en Chile, pero ellos no me permiten decir el nombre, pero una empresa del rubro de energía. Y, y ahí hay como un desafío específico dentro de una gerencia que fue reestructurada, que dos equipos se juntaron, hay como un desafío de cultura de equipo, de creación de mística, quizás, de alineamiento con el gerente. Y, y ahí lo que yo suelo hacer es, igual parto con un diagnóstico, o sea, pero ahí en vez de decir, te vendo 10 sesiones, por ejemplo, lo que hice con lo que suelo hacer con personas naturales cuando alguien me contrata, cuando una empresa me busca, yo les digo, mira, no te voy a vender humo. Entonces, yo parto vendiendo un diagnóstico. ¿Estás dispuesto a comprar un diagnóstico? ¿Y por qué vendo eso? Porque me toma mucho tiempo, me consume mucho tiempo hacer este diagnóstico, porque yo tengo que hablar con mucha gente, tengo que enviar encuestas, interpretar encuestas, o sea, hay mucho tiempo involucrado ahí para entender la causa raíz de los desafíos del equipo. Es distinto, a veces uno contrata una consultoría y el diagnóstico es parte del proceso de venta, ¿no? Es como que el consultor toma el riesgo de armar un prediagnóstico para demostrar su competencia y eventualmente quedarse con el proyecto. En mi caso no, porque el diagnóstico es mitad o incluso más de la mitad del trabajo. Entonces, esos son como los tres puntos, las tres rutas o tres caminos posibles con respecto a mentoría que ofrezco actualmente. Quiero hacer hincapié en algo que comentaste de recién, que tenés o tuviste muchos clientes seniors, y quería preguntarte si notaste que ellos llegan con algunos errores o prejuicios o cuestiones que quizás tengan que desaprender de la forma en que ellos venían liderando. Te diré que sí, eh, sobre todo si son emprendedores. Eh, yo he trabajado con algunos emprendedores que no tienen formación de administración o, como se llama acá en Chile, ingeniería comercial. Eh, y normalmente tienen la típica historia de partí pequeño, partí con una empresa, eh, y esta empresa fue creciendo, 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 creciendo. Y de repente tengo 35 empleados, 100 empleados. Eh, Son personas trabajadoras, son personas con mucha energía, eh, con mucho empuje, pero que en algunos casos no tienen los conocimientos eh, para, para hacerse cargo de ciertos desafíos. Y ahí es bastante común encontrar comportamientos como lo hago yo o no hacen lo que yo mando. Eh, entonces, al final, comportamientos que pueden de alguna manera ser interpretados como centralizadores o como micromanagement. Pero uno tiene que entender que es la manera como crecieron, siempre trabajaron de esta manera.
y por trabajar siempre de esta manera, en algunos casos contrataron gente que igual está acostumbrada a trabajar de esta manera, o sea, gente que no le va como a recomendar, como que le va a preguntar, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, muchos se cercaron de personas que igual les dicen como yes, sir. O entonces simplemente no tienen esta visión, como que no tienen la curiosidad de preguntarle a su equipo, oye, ¿qué te parece? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Em, y, y ahí se genera como un ciclo negativo. Ese es un ejemplo de algo que tiene que ser desaprendido o reaprendido, no sé, una mezcla al final, como que cambiar tu mentalidad y por otro lado aprender cosas nuevas. Eh, Dentro del mundo corporativo igual, o sea, ahí depende del background de la persona, de la generación, pero sí, hay gente que, que, que puede venir con ciertos sesgos relacionados a, no sé, a política corporativa, a cómo armar equipos, a no confiar, o a confiar demasiado, cosas así. Ahí uno, al final, es parte del trabajo entender un poco el perfil de la persona y ver cómo encaja en todo eso. Eh, dentro de esta parte uno que busca entender las metas de la persona, yo les sugiero hacer este test de 16 personalidades, o también conocido como MBTI, que, que uno contesta ciertas preguntas y al final sale un conjunto de 4 letras, ¿no? ISTJ, ESTJ, ENTP, etcétera. Pero estas letras igual pueden ser traducidas en una palabra. Por ejemplo, mi perfil es commander o comandante. Eh, yo tengo un cliente que su perfil es arquitecto, por ejemplo. Y dentro de cada perfil, la persona naturalmente tiene ciertos comportamientos que le pueden ayudar o le pueden afectar. Un arquitecto, por ejemplo, suele trabajar solo, suele, suele hacer las cosas a su manera. Un comandante a un comandante le gusta estar en esta posición de definir qué cada uno hace, literalmente, como mover las piezas. Entonces, le gusta estar en la posición de liderazgo, pero a veces ve las cosas de una manera muy alto nivel. A mí, por ejemplo, yo tengo muy claro, a mí me gusta ver todo desde 2000 o incluso 10.000 pies, como si fuera un avión. Eh, Me gusta más que meterme al detalle de cada cosa. Hay gente que le encanta meterse al detalle. Entonces, igual uno tiene que entender la personalidad y ver si la personalidad encaja o no encaja con el desafío, y si no encaja, qué podría desarrollar para compensar eso. Muchas veces no hay que desarrollar, muchas veces uno tiene que armar un equipo eh, que compense estas características. Por ejemplo, yo tengo claro que dentro de equipos que necesitan follow-up muy encima, eso es algo que no me gusta. Entonces, en perfiles de trabajo que necesitan eso, yo necesito contratar una mano derecha que sea con un pitbull. O sea, y el perfil que busco es un perfil que sea hincha pelotas, o sea, que le guste estar en posición y que le guste meterse en detalle. Y ahí, como que los dos juntos nos compensamos. Quizás yo dé un poco más de visión estratégica, de la visión de largo plazo, y a mi lado tengo la persona que está encima y marcando la pauta. Y los dos juntos garantizamos que la empresa se mueva. Tengo una pregunta que está referida a las generaciones que veníamos conversando. Si notas que hay problemas comunes en las sesiones de liderazgo, como si fuera una terapia que uno va al psicólogo, si te plantean siempre los mismos problemas o hay algunas problemáticas que se repiten. Yo, sí, hay cosas comunes, pero no soy capaz de decirte si son problemas comunes relacionados al liderazgo, o si por el perfil del contenido que yo genero
al final atraigo a personas similares. O sea, no soy capaz de decirte si es un tema de correlación o de causalidad aquí. Dicho eso, te puedo contar que sí, o sea, hay desafíos muy similares. Los más junior son de cierta manera críticos con respecto a la política en la empresa, a la necesidad de alinearse, a la velocidad de crecer. Son críticos con respecto a la organización, muchas veces no se sienten apoyados. Los más senior tienen otro tipo de crítica. O sea, yo creo que ahí quizás tenga un poco más de dolor. Hay mucha gente que alcanza el puesto de liderazgo o un puesto más senior y ciertas competencias son exigidas y ellos sienten que no dan abasto, que sienten como que, pero nadie me desarrolló eso. O sea, la empresa no me desarrolló eso. O sea, mucha gente que al final, por alguna razón, alcanza este puesto. ¿No? O buscó el puesto y al buscar el puesto y quizás era como el mejor coordinador y lo ascendieron a gerente. Alcanza el puesto de gerente y se da cuenta que hay un montón de características, de exigencias, de necesidades, de competencias que no tiene, que no ha desarrollado. El famoso principio de Peter, ¿no? Eres competente hasta que te hacen incompetente, ¿no? Eso es bastante común, eso es bastante común. Dentro de los desafíos de liderazgo. Y con respecto a C-Level, hay desafíos más profundos, quizás más existenciales muchas veces. Uno alcanza este puesto de CEO, COO, CMO, y a veces alcanza y se da cuenta que hay mucho glamour, pero no era lo que esperaba. No está en línea con sus expectativas, o justo calza con un momento que está como replanteando sus metas o su visión de mundo, o qué quiere hacer en su vida, o se siente cansado, o se mira en el espejo y se ve gordo, feo, canoso, no sé, y, y siente que no vale la pena. A veces hay como unos cuestionamientos muy profundos ahí, que, que ahí, no sé, a veces uno se siente casi como psicólogo. Algo que yo dejo bastante claro, sobre todo al inicio, es que hay un cierto límite que me meto en este tipo de discusión, porque no soy psicólogo de formación. Y yo encuentro que mi trabajo es orientado a carrera, es orientado a gestión de liderazgo, o sea, es orientado a trabajo. Obviamente, uno es una mezcla de, de su vida profesional y personal, ¿no? No hay una frontera tan clara. Pero si este tipo de asunto es abordado, normalmente mi sugerencia es decir, ok, hay temas profundos acá y encuentro que es importante que esta parte sea gestionada en conjunto con un psicólogo. Y intento como volver al mundo laboral diciendo, ok, partiendo del supuesto que no estás contento con esta parte, que vas a trabajar en psicólogo, que vamos a definir, por ejemplo, para metas con respecto a carrera. Vas a seguir en este mundo, vas a emprender, ya tienes plata acumulada, ya tienes, como los gringos dicen, ya tienes fuck your money, a punto de decir, ok, me voy, entiendo que soy prioridad y tengo plata suficiente para sobrevivir, o tengo que armar un plan acá, un plan B, no sé. Ahí derivamos la conversación. Pero los temas más comunes por nivel de senioridad y por edad son estos.
Y una pregunta yendo más hacia el futuro, tiene que ver cómo ves que podría llegar a evolucionar el liderazgo. Por lo que se viene, por el avance tecnológico, quizás la curva de cambio que se están produciendo en los últimos tiempos fue bastante rápida. Un ejemplo podría ser, por nombrar a nivel tecnológico, la inteligencia artificial, que es uno de los puntos que también quería preguntarte, a ver cómo consideras que podría llegar a afectar al liderazgo. Pero, en definitiva, ¿cómo ves que podría evolucionar el liderazgo en los próximos años? Yo, yo, yo creo que vamos a ver muchos cambios y no soy capaz todavía de apostar y decirte cuáles serían esos cambios. Pero el nivel de velocidad que estamos viendo a nivel de desarrollo de inteligencia artificial es increíble. O sea, lo que si comparamos las soluciones que existen hoy día con las soluciones que existían hace un par de años, eh, es impresionante. Y si pensamos que la inteligencia artificial ya existía, pero no era accesible. Hace 5 años, o sea, estamos a punto de conmemorar, entre comillas, el aniversario de 5 años de la pandemia, ¿no? Que se declaró pandemia. Durante la pandemia no existía inteligencia artificial, o sea, ya existía machine learning, ya existía como a nivel corporativo, pero no existía ChatGPT. No estaba accesible, ¿no? Ya existía el modelo GPT, pero uno lo ocupaba a través de ciertas herramientas, salía caro y no tenía el nivel de calidad que hay hoy día. Yo creo que vamos a ver muchos impactos, sobre todo por inteligencia artificial y por la robótica. Yo creo que estamos a menos de 10 años de ver ciertos trabajadores manuales o más operativos siendo sustituidos por robots. Encuentro que el ejemplo más básico es lo que acá en Chile se llama Nana, lo que en Argentina se llama Mucama, no sé cómo se llama en otros países, pero o sea, la persona, al final, la asesora de hogar, eh, o sea, encuentro que probablemente en 10 años vamos a ver asesoras de hogar versión robot. Y eso va a generar un impacto gigante en la cantidad de gente que la única opción que tiene para trabajar es eso. O sea, gente que no tiene formación adecuada, no tiene background. Es un ejemplo puntual, pero si pensamos para el liderazgo en sí, yo conocí a un tipo experto en inteligencia artificial. eh, Él se llama Francisco Kemeny, es un chileno que vive en México. Y él decía que vamos a ver unicornios formados por una sola persona, por un par de personas. O sea, vamos a ver empresas completamente estructuradas utilizando agentes de inteligencia artificial. Ya estamos viendo contact center siendo reemplazado por, por un par de AI. Yo tengo un conocido que hizo pruebas con una universidad brasileña y reemplazó 90% del contact center por un agente de IA. Y él estaba seguro que un año más sería capaz de reemplazar el contact center completo. O sea, era un contact center, no era, un contact center de venta, no es de soporte. Entonces, igual, o sea, hay como un tema de ser persuasivo, contestar preguntas, generar una oferta, todo eso. Y se estaba generando. Y ahí me cuestiono, o sea, la típica ruta que uno seguía, que nosotros, va a ir volviendo al punto inicial de la conversación, de que el sueño de mi generación era ser gerente en Procter Gamble, por ejemplo. Uno para llegar a gerente en Procter Gamble partía como practicante, después
era analista, junior, pleno, senior, coordinador o jefe, pleno, senior, gerente junior, gerente senior, director. No sé si el plan de carrera va a seguir siendo así. No sé. Vamos a ver áreas cada vez menores, encuentro yo. Contabilidad, hay un montón de trabajo manual que se hace todavía. O sea, es una persona con muy buena formación, pero básicamente su trabajo es ser piloto de Excel. Eso es lo que hace, o sea, y demanda mucha inteligencia, demanda saber Excel avanzado, pero estamos a punto de ser capaces de decirle, incluso ni escribir, decirle a la inteligencia artificial, decirle, mira, ¿qué pasó acá? Que la inteligencia te diga, te haga un análisis y te diga, mira, el problema que pasó acá es un fraude en el área X o es, hay un problema de rentabilidad en la línea de producto Z. Eh, y, y ahí no sé qué competencias van a ser necesarias. O sea, la única cosa que soy capaz de decir con 100% de certeza, de seguridad, es que cualquier persona en cualquier rol debería empezar a aprender sobre inteligencia artificial. Eh, Hay mucha gente de mi edad, con mi nivel educacional, por así decir, que todavía mira a ChatGPT como, nah, no intercambia eh, palabras con AI. Lo ve como si fuera como un chat, como un juego, como una cosa superficial. Y ChatGPT ya es capaz de hacer análisis estadísticos, ya es capaz de armar un plan de trabajo, y con los GPTs, que son estos add-ons que uno tiene, uno es capaz incluso de decir, mira, partiendo de este documento, arma un mapa mental, arma una presentación, arma no sé qué cosa. Y ahí no sé, ¿seremos líderes de un montón de máquinas? Seremos, o sea, yo justo ayer conversaba con un compañero de cowork acá, con quien intercambio muchas ideas acá, y decíamos, él me contaba, por ejemplo, de un caso de una agencia de branding que básicamente generó todo el trabajo por ChatGPT y le vendió al cliente por un montón de plata, y el cliente se dio cuenta y al cliente le molestó. Y, no, y tenemos una conversación filosófica acá de, ok, pero nosotros nos estamos convirtiendo en curadores de AI. O sea, yo, yo soy afortunado de, en el momento que sale AI, yo tengo un montón de experiencia, soy capaz de cuestionar el output, soy capaz de cuestionar el trabajo que AI me genera. Y yo le decía a él, decía, mira, ¿cuál es la diferencia entre pedirle a un analista o a un coordinador que te arme una PPT y la típica dinámica que tú te juntas con tu equipo, revisas la PPT, eso sí, eso no, eso hay que mejorar, eso no está claro? Ese es básicamente el trabajo que nosotros estamos haciendo hoy día con ChatGPT. O sea, el ChatGPT ya está reemplazando al analista y al jefe. Eh, y en algunos casos a alguien muy senior. ¿Cómo estas personas que actualmente son juniors en la empresa van a llegar a un puesto senior, van a llegar a un puesto conceptualmente de liderazgo? No lo sé. Encuentro que en algún momento esta ruta formal no va a existir o va a cambiar. Eh, y no sé cómo va a desarrollar sus competencias. Va a actuar como consultor, no sé, otros trabajos van a ser creados y reemplazar eso. Vamos a hacer un montón de personas con pilotos de AI y siendo productivos y reemplazando a 100 empleados cada persona, no sé. Entonces, te contesto tu pregunta con muchas preguntas, con muchas reflexiones. Eh, no soy capaz todavía de llegar a una conclusión, o de ver, más que llegar a una conclusión, de ver una luz al final del túnel. O sea, mi único punto acá es, el cambio es inevitable, entonces seamos parte del cambio, porque si intentamos ir en contra, o sea, nos van a atropellar. Con respecto a esto último que comentabas y asociado al contexto en el cual estamos viviendo actualmente, que
lo describiste muy bien. ¿Qué es más valioso con respecto a un líder? ¿Adaptarse al cambio o impulsarlo? Mira, eh, yo, yo vi una, yo vi una charla de Tony Robbins y él decía que él diría, basado en lo que, o sea, él decía, mira, que hay una competencia súper importante para una persona que es reconocer patrones, entender cómo los patrones funcionan. Y el paso siguiente sería como adaptarse o trabajar con los patrones. Y él decía que el último paso sería impulsar patrones o crear patrones. Entonces, dentro de tu pregunta, si ocupamos como paralelo lo que dice Tony Robbins, yo te diría que adaptarse es necesario, es obligatorio, pero impulsar el cambio quizás sea el siguiente paso, sea cuando, o sea, como que soy capaz de anticiparme al cambio, a punto de que lo impulso, de que lo genero. Eh, Quizás un buen ejemplo sea Google. O sea, nosotros tuvimos la capacidad de ver, tenemos el mundo, vivimos el mundo antes de Google y después de Google, ¿no? Google para mí es un buen ejemplo de qué es impulsar el cambio. O las redes sociales, o sea, vimos el cambio siendo impulsado. Y vimos igual un montón de gente adaptándose al cambio. Pero si uno ve como que el cambio fue impulsado por alguien y después los que quieren sobrevivir se adaptan. Entonces, yo te diría que tenemos que adaptarnos y seguir desarrollándonos para ser capaces de un día de impulsar el cambio. Que de un día ser Google, ser Apple, ser la persona que saca el iPhone de su bolsillo y que la gente queda como, wow, ok, el mundo cambió en este momento. Quiero cerrar con una pregunta y quiero volver a la pregunta inicial que había hecho, que vos muy bien en la definición de líder habías remarcado la diferencia que existe con respecto a un jefe que no tiene que ver con lo jerárquico. Y la pregunta de cierre que te quería hacer es, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un buen líder? Uh, Esa es profunda, ¿eh? Dame algunos segundos para pensar. Sería el diferencial, el valor agregado que tiene un gran líder a Sí, diferencia de un buen líder. sí. Mira, yo te voy a dar una definición con lo que soy capaz de, de hacerte ahora y es en base a mi experiencia. Y yo tuve muchos líderes y tuve mucha gente que ocupó este espacio, que me guió, eh, que mostró el camino, que me desarrolló igual. Eh, pero yo recuerdo solamente de dos líderes que tuve en mi vida que yo te podría decir buenos líderes, o muy buenos líderes, o great leaders, ¿no? Eh, y intento pensar ahora, qué me hizo? Eh, yo encuentro que una cosa es cumplir el rol y ser capaz de cumplir esta función de liderar y de, o sea, yo creo que dentro de liderar hay un tema de definir una visión que te impulse, que te dé un norte y ayudarte a ir hacia esta visión. Yo tuve muchos líderes que me definieron una visión, que me apuntaron el camino y que incluso me desarrollaron. Pero para mí, la gran diferencia, y tomo como ejemplo quizás el mejor jefe que tuve en mi vida, que es un argentino y que se llama Nico Goldstein, que actualmente es el CEO de Accenture.
Era acá en Chile, ahora entiendo que está responsable por toda Sudamérica. Y yo encuentro que la gran diferencia que Nico tuvo con respecto a los otros jefes que tuve en mi vida es que además de todo eso, yo lo admiraba. Yo sentía que yo me quedaba con esta sensación de quiero ser igual a él. O sea, es la capacidad de tomar este puesto que en inglés se llama role model, ¿no? Como un modelo a seguir. ¿Y por qué lo admiraba? Y ahí era por un montón de cosas, era por la manera como se comunicaba, era por preocuparse de manera genuina por las personas. Ahí hay un montón de características que me generaron la admiración por él. Pero te diría que quizás la gran diferencia es esta. O sea, yo creo que hay mucha gente que es capaz de ocupar el puesto de líder y de ocuparlo bien, o sea, de cumplir las metas, por así decir, ¿no? Entregar buenos resultados. Pocos van a ser recordados. Podemos hacer un paralelo con la política, con todo. O sea, podemos pensar en... Hay un montón de gente que pasó por el puesto de presidente del país, que cumplió las metas, que el país estaba bien, pero en los libros de la historia son pocos los que quedan, ¿no? Yo encuentro que, de alguna manera, yo tuve la felicidad de estar en un momento y ser liderado por una persona que yo era capaz de reconocer, esta persona es un buen líder. O sea, ¿cómo puedo empaparme acá? ¿Qué puedo aprender acá? Y en algunos casos, uno se da cuenta solamente cuando miras atrás. Eso sobre todo en la política, creo, ¿no? Así que esa es mi definición. Esa es una definición no tan académica, como que no es el típico, te doy las 5 características de los mejores líderes, pero encuentro que para mí es eso, es ser capaz de ser admirado, de generar admiración de manera genuina en tu equipo. Ahora sí, José, para cerrar, ante todo agradecerte muchísimo tu tiempo que te hayas podido sumar. Quería preguntarte en qué estás trabajando y en dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar, que quiera participar de tus sesiones. Ya. Eh, Mi proyecto actual es el desarrollo de un curso de formación de gerentes. Y ahí, en línea con lo que conversamos sobre reconocer patrones, yo reconocí un patrón que es efectivamente la gente que está alcanzando el puesto de gerente o que recién alcanzó el puesto de gerente o que incluso algunos que ya están en este puesto hace mucho tiempo, estas personas no fueron capacitadas, entrenadas para ser gerentes. Eso es algo que son poquísimas las empresas que tienen un plan de desarrollo, que de verdad desarrollan las competencias para que un gerente sea un buen gerente. Lo más común, y es lo que me pasó a mí, es que eligen al mejor coordinador y después te dicen o nadas o te ahogas. O sea, como se dice en inglés, swim or sink, ¿no? Te, como que te felicitan por tomar el puesto y al día siguiente tienes un montón de metas, exigencias, expectativas. Y encuentro que es aún más fuerte, que es quizás el primer movimiento que uno siente la presión desde arriba y desde abajo. Uno siente las expectativas de su equipo y uno siente las expectativas de sus jefes y de sus pares, naturalmente. Entonces, es un momento bastante complicado para, para uno, porque uno igual tiene que lidiar con sus propias expectativas. Y como te comentaba, me pasó a mí. O sea, cuando fui promovido, recuerdo que mi jefa me dijo, no quiero perder un buen coordinador y ganar un gerente malo. Esa fue la frase motivacional que escuché cuando fui promovido. Yo como que yo lo tomé casi como un cagaste. Eh, y encuentro que estoy en un momento de mi vida y un momento de experiencia acumulada que puedo aportar, puedo apoyar a personas que están en una situación similar. Entonces, yo estoy a punto de lanzar este curso
Este curso va a ser ofrecido en el sitio web formaciondegerentes.com. Tuve suerte, el dominio estaba disponible. Así que formaciondegerentes.com, si alguien se mete en el sitio web, ya está, y uno ya puede sumarse a la lista de espera. En la semana del 24 y 28 de marzo voy a hacer una live con las personas que estén interesadas y después voy a entrar en el proceso normal de lanzamiento cada rato, etc. Este como mi... en portugués hay una expresión que sería como la chica de mis ojos, como que como es donde estoy metiendo energía y es mi proyecto más fuerte, más potente, que le meto más cariño actualmente. Pero también tengo la comunidad de gestión y liderazgo, que es una alternativa de bajo costo de desarrollar competencias. O sea, uno paga $100 anualmente o $10 al mes, 9,99 en verdad. Y puede acceder a un montón de guías, a lives, 2 lives semanales conmigo y con todos los miembros del equipo. La comunidad ya tiene más de 400 miembros, tiene como 430 más o menos actualmente. Gente de analista a CEO, hay de todo ahí, lo que es la belleza. Es gente que de alguna manera quiere un espacio para juntarse con gente similar, gente que quiere desarrollarse. Además, tengo las mentorías, 1 a 1, y todo eso, si les interesa, uno puede contactarme a través de Instagram, José_Rakowski, a través de TikTok, el mismo, José_Rakowski, o a través de YouTube. Son como las tres plataformas donde subo videos. Y LinkedIn, naturalmente. Ahí en LinkedIn uno puede buscar por José Rakowski o José Nürnberger Rakowski. Lo bueno es que mis apellidos son tan complejos que muy, muy obvio, o sea, muy fácil de encontrarme ahí en LinkedIn. Entonces uno puede ocupar la plataforma que más le guste. Yo soy bastante activo en las distintas plataformas, pero prefiero Instagram y LinkedIn. Son las que más me generan retorno y las que tienen como mejor experiencia de usuario desde el creador de contenido para conectarse con los seguidores, intercambiar mensajes, etc. Así que están todos invitados o a seguirme, o a sumarse a la comunidad, o a sumarse al futuro curso de formación de gerentes. Ha sido un placer conversar con vos, José. Te agradezco mucho tu tiempo y espero que sea hasta la próxima. Igualmente, gracias por el espacio y por la conversación. Sonidos que atrapan, no me dejan ir, gotas de eco en la inmensidad, viajes sonoros en la mente crear, con cada nota dejarse llevar, la frecuencia se mezcla